Presentamos a nuestro último expositor de esta noche, el señor Nicolás Márquez, con su presentación Los peligros detrás de la ideología de género. Nicolás Márquez es conferencista, escritor, ensayista y analista político. Además de abogado, se graduó como docente egresado del Center of Hemispheric Defense Studies de National Defense University de Washington, D.C. Ha brindado conferencias, exposiciones y trabajos periodísticos a lo largo y ancho de toda la Argentina y también en las principales capitales y ciudades del continente americano. Colaboró además en los diarios argentinos como Ámbito Financiero, La Prensa, La Nueva Provincia, así como en medios del exterior del nivel del Mercurio de Chile. Condujo el programa de radio Con los Tapones de Punta, transmitido desde el Mar de Plata por la taquillera Radio 10. Ha publicado 11 libros. Con ustedes, Nicolás Márquez. Muchas gracias a todos, muchas gracias por haber venido, por todas las demostraciones de afecto y a la Asociación para la Familia y la Paz, que ha tenido la irresponsabilidad de convocarme. Y yo estoy muy agradecido porque no venía a Colombia desde antes de la pandemia. Yo lo conozco a Samuel desde el año 2011, la primera vez que vine, y yo era flaco y él tenía pelo. Estamos hablando de 12 años atrás, ¿ya? Increíble, increíble. Y el problema es siempre el mismo, más o menos. Muchas gracias por todo. Miren, cuando fui convocado gentilmente, bueno, al Paraguay primero, pero yo no pude ir al Paraguay porque esa misma noche los aviones hubo un problema con los aviones, me tuve que quedar en Argentina, forzosamente. El mismo día que ganó Javier Milei, yo estaba solo como un imbécil en el aeropuerto, y encima la maleta me la llevaron hasta Paraguay, o sea, ni siquiera me pude lavar los dientes esa noche. Bueno, pero acá estamos, afortunadamente, y culmino mi año donde me ha tocado viajar muchísimo. Y se me debe notar en la voz, pero en Colombia, que hacía 5 años fácil que no venía, probablemente el país que por lo menos considero de las mujeres más atractivas que he visto, de todo lo que me ha gustado, de todo lo que he viajado. No lo digo por demagogia, lo digo siempre que puedo. Realmente, no conozco Venezuela, reconozco que sé que también tiene buena fama. Y no voy por cobarde. Pues ya estuve una vez preso en Cuba y no. Pasó un momento tan estresante que digo, no. Me han invitado alguna vez a ir a Venezuela y digo, no, estoy grande para hacerme el Rambo. Claro, en otras épocas por ahí uno más inconsciente. Miren, en el 89 cae el muro. Hacía años que no hablaba de estos temas, porque después he sacado otros libros y hacía por lo menos 5 o 6 años que tuve que revivir cosas, sobre todo en las históricas giras que hacía con mi entrañable hermano que es Agustín. Y bueno, lo que estamos viviendo y asistiendo en este momento es una era que se inaugura a partir de la caída del muro de Berlín y a partir de la caída de la Unión Soviética. Entonces, por eso le hemos dado en llamar Nueva Izquierda a todo este proceso, pero llámenle como quieran. Le pueden llamar revolución cultural. En definitiva, se trata de una traslación del modo de corromper los cimientos de nuestra civilización. ¿Qué ha querido hacer la izquierda durante los tiempos de la Guerra Fría? Que no fue tan fría. Fue fría entre Moscú y Washington. Pero en América Latina fue brutal. Ustedes padecieron y siguen padeciendo a los narcomarxistas, terroristas y asesinos de la FARC. Algunos llegan a ser presidentes incluso. A estos criminales, nosotros hemos padecido a los montoneros, los uruguayos a los tupamaros, El Salvador al Frente Farabundo Martí. Seguro que hay algún agente de inteligencia grabando esto, pero me voy mañana, muchachos. Así que no se preocupen. Sendero Luminoso, los Tupamaros, Sendero Luminoso
y el MRTA en Perú, los Tupamaros en Uruguay, el MIR en Chile, en la Chile de Salvador Allende, que operaban como organizaciones paramilitares al servicio de la tiranía de Salvador Allende y que ahora fue celebrado por Boric, el petro chileno, Boric. Bueno, no sé si es narcotraficante Boric, pero que es un imbécil, no cabe ninguna apruebo, está totalmente confirmado. ¿Cómo? No sé cuál es el peor, pero por lo menos ya arrancó perdiendo una elección, ya eso es importante. ¿Qué han hecho? Han dicho, bueno, nosotros no tenemos nada para ofrecerle al obrero, que ha sido siempre nuestro capital al que hemos reclutado, que nos hemos ido a las fábricas a arengar a los obreros porque nosotros creíamos en la explotación de una clase superior que sometía y aplastaba a las clases subordinadas, la famosa dicotomía entre propietarios y proletarios. Finalmente, eso no se dio, porque en cualquier país de Occidente un obrero vivía mucho mejor que un obrero que vivía detrás de la cortina de hierro en situaciones esclavizantes. Pero esa dialéctica, esa filosofía de la historia de una clase que atenta contra otra y la oprime, y esa clase oprimida se termina rebelando y se van generando micro revoluciones de una clase que se impone sobre otra, y finalmente llegamos a una sociedad sin clase que no llega nunca, y terminamos poniéndole muros al mundo y cargándonos 100 millones de personas y viviendo peor y matando gente y siendo responsable de los grandes genocidios de la historia. Eso ha sido el comunismo, que no murió. Simplemente no tiene nada para ofrecer. Perdieron como sistema político-económico. Perdieron a la clase trabajadora que no quiere cambiar el mundo, quiere cambiar el auto. Perdieron como oferta política y como discurso político. ¿Qué van a hablar? De la plusvalía, de la alienación, de la lucha de clases. Van a hablar de toda esa terminología de la explotación del hombre por el hombre. Van a mostrarla hoy el martillo. ¿A quién van a convencer? Entonces, ¿eso cómo se llamó? Materialismo dialéctico. La dialéctica, la tensión entre dos expresiones, una supuestamente explotada, una supuestamente explotadora. ¿Y por qué luchaban? Por ver quién detentaba los medios de producción, una tensión materialista, economicista. Entonces, lo que ha hecho la izquierda es, bueno, cambiemos el discurso, cambiemos los colores, cambiemos los emblemas, cambiemos los reclutas, que ya no sean los obreros que no nos dan pelota. Busquemos otras minorías conflictuadas. Busquemos otras minorías que sean funcionales para generar conflicto en el seno de la sociedad. Si antes quisimos atentar contra el mundo libre con su tradición occidental y cristiana a través de la fuerza pública, de la violencia política, del secuestro, etcétera, y hemos perdido en todo el continente, porque para hacer una guerrilla, ¿contra quién tiene que pelear una guerrilla? Tiene que pelear contra un ejército profesional. Pero para pelear contra un ejército profesional va a llevarlas de perder. ¿Por qué va a llevarlas de perder? Porque no tiene ni los cuadros humanos, ni la capacitación militar, ni la tecnología para pelear contra un ejército profesional. Solamente una guerrilla le puede ganar a un ejército profesional si la guerrilla cuenta con el favor y la adhesión popular. Esto no lo logró ni el Che Guevara, que no pudo reclutar. Reclutó un perro. Si ustedes leen el diario del Che en Bolivia, reclutó un perro y se le escapó. Pero no lo digo yo, está en el diario del Che en Bolivia. Ni un campesino, nada. Ahora, hay algunas excepciones. Y no es la Revolución Cubana, que eso fue un invento. Eso, pero dentro de 5 años, cuando venga más viejo, les cuento. Hay algunas excepciones que se pueden contemplar, pero porque tenían a su favor a la población. Por ejemplo, la guerra de Vietnam. El Vietcong contra la primera potencia mundial. ¿Cómo se explica que haya ganado el Vietcong? Porque el vietnamita veía al ejército del Vietcong, que era la guerrilla, como propia, y al norteamericano un ejército invasor. Rubios, altos, hablaban otro idioma, no tienen nada que ver con nosotros. Entonces, la población vietnamita, que además estaba apoyada por China y por Rusia, no nos engañemos, no eran simplemente guerrilleros perdidos,
le daban refugio, le daban alimento, le daban información, la población estaba con los propios. Pero eso es una guerra entre dos países. En una guerra interna, que la guerrilla gane la adhesión de su propio pueblo, es prácticamente impensable, porque es natural que su propio pueblo se refugie en las fuerzas armadas de su propia nación, que son el brazo institucional que tiene la función y la misión de custodiar por el orden constituido, sea ante una agresión externa o externa. Entonces, hagamos otra cosa. Sigamos con la dialéctica, sigamos con la política del conflicto, pero un conflicto de índole cultural. Corrompamos los cimientos de la civilización occidental y cristiana a través de plataformas culturales que permitan forjar ese conflicto, que permitan promoverlo, agitarlo, quitar armonía social, generar caos. Por eso aparece en escena el supremacismo racial negro, cuando en Estados Unidos los negros no tienen ninguna discriminación legal. Pueden ser funcionarios de alto rango, pueden ser ministros, millonarios, deportistas, pensadores o presidentes reelectos por una mayoría blanca. Entonces, ¿qué hace un grupo de supremacistas racial negro en el 2023? Es inexplicable. Que lo haya sido en alguna época donde efectivamente padecían discriminación, no podían votar, había toda una situación. Me parece fantástico una protesta. Yo hubiese estado en la protesta, pero hoy esto es sencillamente política que podríamos denominar como marxismo cultural, que académicamente no es un término aceptable por el marxismo materialista, pero tiene que ver con una identificación política ideológica. El marxismo se ha reconvertido y va por el conflicto cultural, ya no por la dialéctica. En un momento en el cual no existe ninguna discriminación para un negro que puede estudiar en Harvard y después ser presidente de la nación. Lo mismo podemos decir de esta cuestión que es insólita. Fíjense, esto es Europa, que tiene problemas que nosotros no tenemos, como el multiculturalismo, que no es lo mismo que lo que nos pasa a nosotros. Yo puedo venir a vivir a Colombia. ¿Y cuál va a ser el problema? Me ajusto, hablamos la misma lengua, la misma religión, la misma tradición, me ajustaré a las leyes, cambiaré algunos hábitos de comida, pero me acomodaré y prosperaré en la medida que pueda. O un colombiano va a vivir a la Argentina y no pasa nada. En cambio, en Europa no ese es el punto. Los que emigran a Europa no solamente pertenecen a una idiosincrasia cultural ajena y extraña a la civilización occidental y cristiana, sino que pertenecen a una tradición cultural enemiga de la civilización cristiana, a la cual pretenden invadir a propósito, copando barrios, ciudades, tomando toda una serie de espacio territorial y cultural para corromper los cimientos de nuestra civilización, para reemplazar. Y encima tienen 12 hijos y los franceses tienen perrijos. Son un matrimonio que tienen un perrito que le ponen media, lo mandan a la peluquería, al psicólogo. Entonces decimos, bueno, claro, esto lo proyectamos a 20 años, no tenemos forma de poder sobrellevar exitosamente este aluvión. Pero fíjense esto, no a la islamofobia, no al racismo ni al fascismo, sí a la igualdad, a la equidad y LGBT, etc. Esta marcha tiene 3 sectores que están marchando juntos: los feministas, el sector LGBT y los islamistas. Ahora, fíjense lo siguiente. ¿Cómo compaginamos que se unan feministas, LGBT e islamistas? ¿Cómo vive una mujer bajo el Islam? Bueno, desde que nace le rebanan el clítoris para que nunca tenga goce sexual. Vive encapuchada. No puede mostrar en su vida ni el dedo meñique. No puede votar, no puede heredar, no puede marchar, no tiene ninguna posibilidad. Tiene menos derecho que una mascota, que por lo menos la mascota no tiene que andar toda disfrazada de fantasma, ¿verdad? Y el homosexual, ¿cómo vive? Peor, porque es delito. En casi 65 países es delito la homosexualidad. No en Occidente. No en Occidente, donde la mujer tiene plenos derechos. No en Occidente, donde una persona con otra orientación sexual puede acostarse con quien quiera sin que intervenga el Estado.
y marchan en Occidente, y marchan con los islamistas, que a la mujer la marginan y a la homosexualidad la condenan con pena de muerte o pena de cárcel según el país. ¿Cómo se explica esto? ¿Qué es lo que comunica a estos sectores? Lo que los comunica es el odio común a la civilización occidental y cristiana. Se juntan para dar sensación de multitud y esto les permite tener, digamos, una fuerza mayor en una manifestación. Ahora, técnicamente queda claro que el objetivo es el enemigo común, porque son sectores que no podrían convivir en un mismo espacio, en una misma comunidad política. El ecologismo es otro problema muy grave, porque una cosa es que haya una legislación para que determinada industria que eventualmente pueda afectar el medio ambiente cumpla con requisitos legales exigidos. ¿Estoy de acuerdo? Otra cosa es decir que el capitalismo mata al planeta. Esto equivale a decir, hay un ejemplo que a mí me parece bastante atractivo. Tenemos un problema. Hay automóviles, el tránsito mata tanta cantidad de gente por año, es una cifra alta, supongamos, Colombia, no sé, no tengo ni idea, es simplemente un ejemplo. Bueno, habrá que hacer mejores rutas, habrá que controlar mejor quiénes manejan o no en situaciones alteradas, la velocidad, que los autos o los carros cumplan con los requisitos. No podemos decir, vamos a hacer una política de Estado para prohibir los autos y volver a las carretas. ¿Cómo vamos a estar en contra del capitalismo, que es el único sistema conocido que genera prosperidad? En todo caso, hay que legislar en aquellas industrias que eventualmente puedan causar un daño ambiental, punto. No, es otra de las máscaras y de las plataformas que usa la izquierda para atentar contra el capitalismo, pero lo atacan por esto sin proponer un sistema superador, porque el sistema superador ya lo usaron y fracasó vergonzosamente y se cayó sin el disparo de una sola bala. El indigenismo, yo no sé si en Colombia hay problemas de indigenismo. ¿Hay? Bueno. No, yo porque en el año 2012 es que publiqué una biografía sobre Evo Morales que fila a mi estilo sutil. Se llama El impostor Evo Morales del narcoestado a la Pachamama. El ideólogo fundamental del indigenismo era el vicepresidente de Evo Morales, que era un ex guerrillero que tuvo 5 años preso. En una organización homicida llamada Tupac Katari. Y ¿cómo se llamaba este sujeto que fue el vicepresidente histórico de Evo Morales? Bueno, búsquenme el vicepresidente de Evo Morales. Es un intelectual gramsciano. Se me hizo una laguna, esto la da. Bueno, Evo Morales, Álvaro García Linera, no lo lean, ha escrito varios libros, no lo lean. Él es el inventor del indigenismo. Él distorsiona lo que se llaman pueblos originarios, atribuyéndoles toda una historia dentro de la cual es un pueblo oprimido, entonces por el hombre europeo. ¿Cuándo es la primera marcha indígena en Bolivia? En 1992. Y antes ese fenómeno no existía como fenómeno político. ¿Por qué? Porque estaba la Unión Soviética. Entonces estaban todos en el Partido Comunista. En el 91 cae la Unión Soviética. En el 92, ¿qué hacemos? Nos disfrazamos de indígenas. Entonces hicieron la marcha. Evo Morales, muy joven, porque claro, denunciaban ser oprimidos por el hombre europeo, el hombre blanco opresor. La realidad es que los indígenas son el 14% de la población de Bolivia, el 70% serán mestizos y hay un 10% de europeos. Ahora, de descendientes de europeos. Ahora bien, Evo Morales no es indígena, por eso se llama Morales, porque es mestizo. Y el único idioma, el único idiota iba a decir, acto fallido, el único idioma que sabe hablar es el castellano, no conoce otro. Y de hecho los indígenas no lo votan en el altiplano, no solamente porque no lo reconocen como propio, sino porque es un líder cocalero,
¿Y qué significa ser un líder cocalero? Él era el líder de la Confederación de Cocaleros, que eran 6 federaciones. ¿Qué hacen los cocaleros? Bueno, nosotros venimos acá a luchar contra el imperialismo opresor cultural, después de que, encima la fecha les venía bárbaro, 1992. A 500 años de que Cristóbal Colón nos vino a imponer la colonización cultural, claro, venía la fecha impecable, y todos los años se renovaba la marcha, eran cada vez más violentas, tiraron abajo presidentes. Venimos acá a defender a la Pachamama. ¿Qué es la Pachamama? La madre tierra. ¿Por qué tenemos que defender la madre tierra? Porque en la tierra cultivamos la coca. ¿Y qué es la coca? La materia prima para la cocaína. Por eso Colombia debe liderar el narcotráfico mundial, y después viene Bolivia. Un narcoestado en donde llega presidente Evo Morales, precisamente la persona encargada de combatir el narcotráfico, que al mismo tiempo que era presidente seguía presidiendo la Confederación de Cocaleros. Entonces el indigenismo es otra forma de sembrar el conflicto en la sociedad. Un conflicto que tiene intereses ideológicos y económicos, pero no existía antes de 1992 problemas étnicos raciales en Bolivia. Y ahora nos encontramos también con el feminismo y nos vamos metiendo en el tema en el cual nos vamos a concentrar, que es la ideología de género, hablamos de ecologismo, hablamos de indigenismo, hablamos de supremacismo racial, hablamos de... Bueno, no me acuerdo ahora. Hay varias caretas que usa la izquierda para sembrar el multiculturalismo en Europa. Y fíjense la marcha feminista, el feminismo, en un momento en el cual una mujer tiene plenos derechos, es presidente, tiene absolutamente todo contemplado, puede ser millonaria, puede ser lo que puede llevar adelante su proyecto de vida sin ninguna restricción respecto del hombre. En alguna ocasión eso no fue así, es cierto. Y era justo un reclamo. Hoy no tiene ninguna razón de ser. Y sin embargo hoy explota brutalmente las pensadoras feministas, las activistas feministas, las periodistas feministas, las actrices feministas, las cantantes feministas, en un momento en el cual son todas millonarias y no hay nada que reclamarle a nadie. Ahora, ¿de qué se quejan? Bueno, es la cuestión del oprimido y el opresor. Han inventado un sistema de dominación que han dado en llamar patriarcado. Un fantasma que no se puede tocar, no se sabe dónde está. ¿Cuál es el sistema del patriarcado? ¿Qué es el patriarcado? Bueno, es un sistema de dominación que nos oprime, nos aplasta, nos hunde, nos humilla, nos desprecia, nos esclaviza. Bueno, supongamos que ese sistema existe y que la mujer padece una situación tan insensible. Si esto fuese cierto, alegrémonos, porque por lo menos, según la foto, la mujer hambre no pasa. Puta, pero no tuya, soy libre, yo aborté. Porque lo peor que deja el feminismo, vamos a ver varias cosas, lo más grave es el aborto. Porque bajo la superchería de que yo decido por mi cuerpo, no voy a ser redundante en lo que debe haber ustedes escuchado hasta el cansancio, a partir de la concepción de vida humana, empieza la multiplicación celular, empieza la respiración celular, hay un nuevo ser humano con un grupo sanguíneo, con una nueva genética, con un sexo que puede ser distinto del de la madre. Una persona que ya está transitando por el mismo ciclo biológico que hemos transitado todos nosotros. Entonces, esto fue la marcha del Día de la Mujer. Pues se nos acusa a los que escribimos el libro de que no tenemos calle. No sé cómo se dice en colombiano. En México se dice no tener barrio. ¿Acá cómo se dice? No, ustedes no conocen la vida, los problemas que se padecen, porque están encerrados en papeles, en sus bibliotecas, elucubrando teoría y no conocen la realidad concreta. Entonces, 8 de marzo, antes de sacar aquel famoso libro que escribí con Agustín, Día de la Mujer, yo estaba en Buenos Aires, no vivo en Buenos Aires, pero 8 de marzo, Día de la Mujer. Bueno, el día era de la mujer. Que obviamente hoy son marchas feministas, ¿qué Día de la Mujer? Bueno, pero Día de la Mujer. Bueno, voy a ir a la marcha. Después de todo, es la marcha de la mujer. Yo soy soltero. Parece un plan atractivo. Problema de autoestima nunca tuve porque para eso nací en Argentina. Digo, bueno, voy a la marcha.
Porque tengo la certeza absoluta, siempre tuve la certeza absoluta de que todas las mujeres sin excepción son bonitas. La que no tiene un lindo pelo, tiene lindos ojos, y la que no tiene una voz que te endulza y te conmueve, y la que no seduce con sus manos, y la que no con una sonrisa, o con un porte, con una elegancia, o con un cuerpo que te atrae, todas tienen algo que las particulariza y las hace atractivas. En todo caso, está en la habilidad de cada mujer en saber, o con la inteligencia, vaya, si no es una afrodisíaco una mujer inteligente. Entonces, en todo caso está en la habilidad de cada mujer en saber qué es aquello que la particulariza y la distingue para agradar a su compañero y explotar ese aspecto. Bueno, a mí se me fue a la mierda la teoría cuando fui a la marcha. Empecé a dudar severamente de mis convicciones porque todo era desagradable. Había una antiestética militante y explícita. Todo era feo, no solamente desde el punto de vista visual, sino olfativo. No se podía distinguir si tenían olor a pata o mal aliento. Yo que me había ido con una buena camisa, el mejor perfume, viste, todo, ¿qué hago acá? Hasta que a unos metros lejos veo unas mujeres recién salidas de la peluquería. Brillosas, glamorosas, exuberantes. Me acerco entusiasmado. Era la columna de los travestis. Lo único femenino en una marcha feminista eran hombres. Pero esto es lo más grave que queda de una marcha feminista, de una manifestación feminista, el aborto. En Argentina, como ustedes saben, todas las porquerías somos los pioneros. Somos los primeros en casar a las personas del mismo sexo, los primeros en poner el aborto de manifiesto. Entonces, acá tenemos en la Cámara de Diputados al señor Flor de la B, no me acuerdo cuál es su nombre verdadero. Es un travesti. ¿Lo conocen? ¿Lo ubican a este sujeto? Es el travesti top de la Argentina que se cargó al hombro la marcha contra el aborto. ¿Qué hace un travesti encabezando en la Cámara de Diputados? Además, cuando se discutió y se debatió la ley del aborto, que primero fue rechazada durante el gobierno de Macri y durante el gobierno de Alberto Fernández fue aprobada. Bien, acá entramos en la definición de la ideología de género. La ideología de género es un conjunto de ideas anticientíficos que tiene propósitos políticos y que tiene un montón de tentáculos. Pero yo diría que la particularidad más desopilante y la más insistente es la de aquella de decir que yo no soy aquello que soy conforme a mi realidad natural, sino yo soy aquello que soy conforme a mi autopercepción, ¿cierto? Entonces, lo que prevalece no es mi biología, no es aquello que me ha sido dado, sino que lo único que prevalece, lo único que importa es cómo yo me autopercibo. O sea que si yo me autopercibo Superman, el Estado me tiene que reconocer esa condición, ustedes me tienen que financiar la capa y el Estado me tiene que dar no sé, la cédula de identidad de Clark Kent, ¿no es cierto? Ahora, claro, se autopercibe mujer. Entonces es mujer porque lo único que importa es la autopercepción. Y si es mujer, tiene derecho a exigirle al Estado los derechos propios de la mujer. Y si el aborto, en lugar de ser un genocidio prenatal, es un derecho de la mujer a disponer de su cuerpo, este individuo, en cuanto mujer reconocida por el Estado, tiene derecho a pedirle al Estado que le financie el aborto legal, seguro, gratuito, etc. Desde el punto de vista ideológico es un disparate. Ahora, desde el punto de vista científico, y bueno, tiene argumentos. Porque hace muchas semanas que no le venía la menstruación. Ahora, todo esto que estamos viendo no existiría si no existe detrás el Estado. Porque si esto no fuese promovido por el Estado, no existiría la ideología de género como un peligro para nuestra comunidad política. Es el Estado el que impone esto. Porque, a ver, la ideología de género tiene el mismo rigor científico que el que te lee la borra del café. ¿Vieron cuando uno toma un café, viene un brujo y te lee y te dice te vas a poner de novio, te van a ascender en el trabajo, la suerte numérica es de los 18, andar al casino, bueno. La ideología de género más. El otro día en México yo 8 de la mañana, con lo que me cuesta madrugar, me invitan a un programa de radio, yo pensaba, fíjense en mi canal de YouTube, no les miento,
Yo pensaba que tenía bueno, ir a difundir el evento, ¿no? Me enchufaron una feminista por el tema de las terapias de conversión. Me enchufaron una abogada doctora en género, pero ser doctor en género es como ser doctor en signo del zodíaco con ascendencia en Tauro. No resiste ningún análisis. Y ahora en todas las universidades te dan diplomatura en género, cátedra de género, doctorado en género, pero es una cosa desopilante, que, insisto, es como tener un doctorado en, qué sé yo, en cafemancia, en alguna de las cosas que he mencionado. Entonces es el Estado el que te oprime. Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad Argentina. Tiene un presupuesto, imagínense los personajes que deben trabajar en esas oficinas. Uno va ahí y cree que está en un carnaval, la cantidad de disfrazados que debe haber en las oficinas de esos ministerios, que son los que planifican. ¿Cómo? El 10 de diciembre se cierra. Pero para que se den una idea, este ministerio tiene un presupuesto 4 veces mayor al Ministerio de Salud. En plena pandemia lo mismo, ¿eh? ¿Cuál era la prioridad? Esto es la ley Micaela, o sea, todo funcionario público tiene la obligación de hacer un curso en género. Desde el chico que limpia el baño en una dependencia estatal hasta el presidente de la nación, un general de la república, un juez, un policía, cualquier funcionario. ¿Qué es la ley Micaela? Micaela era una chica que fue asesinada por el novio. El novio creo que está preso y me parece fantástico. Pero ¿qué es lo que titulan los medios? Es un femicidio. No existe el femicidio. ¿Cómo no existe el femicidio? ¿No? ¿Qué es el femicidio o feminicidio, como le llaman en otros lugares? En Argentina se le dice femicidio. La definición la da la ONU y después se replicó en todos los códigos penales de la región. ¿Dónde si no? Es matar a una mujer por el hecho de ser mujer. No existe el femicidio. Nadie mata a una mujer por el hecho de ser mujer. Es cierto que a veces se mata a una mujer y el asesino tiene que ir preso con todo el rigor, pero no la mató por ser mujer. La habrá matado por celos, o porque estaba drogado, o porque era violento, o porque le debía plata, qué sé yo. Las motivaciones pueden ser múltiples y el asesino merece ir a la cárcel con todo el rigor. Además, hay un librito que se llama Código Penal que no tiene en el derecho penal occidental rigidez. Por ejemplo, en Argentina, el que mata le cabe una pena de 8 a 25 años. ¿Y de qué depende de que sea de 8 a 25 años? No es lo mismo que yo me agarre a trompadas con alguien de mi edad, de mi altura y mi peso, es decir, tenemos fuerzas equivalentes, uno mata al otro, a que yo mate a un chico de 3 años, o un abuelo en silla de ruedas, o a una mujer que tiene menos fuerza que yo. Entonces eso lo contempla el juez, la diferenciación, y seguramente me dará una pena de las máximas dentro de la escala que tiene disponible. Eso ya está resuelto. No hace falta inventar palabras anticientíficas, porque no existe el femicidio. Nadie mata a una mujer porque es mujer, porque si no esa persona se hubiese matado a su hermana, a su vecina, a su mamá, a la compañera de trabajo, a la compañera de la fábrica, a la abuela, a lo que fuere, porque odia a la mujer, por ser mujer. Saldría por la calle matando mujeres. No, mató a una. ¿Quién sabe por qué? Esto no disculpa nada, merece ir preso. No estoy justificando, lo que digo es, la ideología de género miente en la palabra, en todo lo que dice y en todo lo que deriva de la ideología de género es falso, porque la premisa iniciática que define la ideología de género es falsa. Entonces, tenemos la educación sexual integral. ¿La educación sexual integral existe acá? Bueno, no es. Se está tratando, en todos lados se llama igual. Esto no lo inventó nadie, no lo pidió el pueblo colombiano, no lo pidió el pueblo argentino, ni el español, ni el dominicano. Es una agenda impuesta. Pongan Agenda 2030 en Google y no es una conspiración. Enseguida pones Agenda 2030, si quieren hacer ejercicio ahora en Google, y ¿sabes a dónde te va a derivar? A la página oficial de Naciones Unidas, en donde están todos los puntos de la Agenda 2030 bien disfrazados: derechos de la mujer, derechos por ejemplo, van a la educación sexual integral, los derechos sexuales del niño. A ver, yo no estoy en contra de la educación sexual, bajo 2 requisitos: que sea una edad prudente
y que sea conforme a la ciencia y la biología, es decir, el estudio del cuerpo humano, puntualmente los órganos reproductivos. Pero esto no tiene nada que ver. Entonces agarrar a un chico de 5 años y decirle, mira, vos no sos ni hombre ni mujer, podés ser drag queen, no binario, sexo fluido, cuando seas grande podés hacer lo que vos quieras, según cómo te sientas. Y aparece un travesti y le da clases a los jardines. Eso pasa. Eso no tiene nada de educación sexual. Y además, fíjense que detrás de todo esto hay una violación de derechos permanente. Y sin embargo se vende como ampliación de derechos. ¿Por qué hay una violación de derechos? Primero porque si yo soy el papá, yo no permitiría que esto pase. Lo cambio de colegio. Pero todos los colegios tienen la obligación de enseñar lo mismo, sean incluso los colegios religiosos. Entonces se atenta contra la patria potestad porque el niño no es educado. ¿Qué es la patria potestad? Es el derecho preferente de los padres a educar a los niños conforme los valores que les son propios. No, acá la preferencia la tiene el Estado. Porque aunque cambies al niño de colegio, le van a enseñar la misma basura. Y si yo soy docente y digo, yo me capacité para enseñar ciencia, no esta basura, la tenés que enseñar igual si no te echan o te sancionan. Y si yo soy el dueño del colegio, pues es un colegio privado y religioso, digo, esto atenta contra nuestros dogmas religiosos, no importa, hay que enseñarlo igual. Se atenta contra la libertad religiosa, contra la libertad educativa, contra la patria potestad y se abusa psicológicamente y emocionalmente contra la inocencia del niño. A una edad donde el niño no se puede defender, porque no tiene ni el criterio, ni la maduración, ni la fuerza espiritual, psicológica o emocional como para resistir a esos engaños asquerosos y repugnantes que les enseñan desde el Estado con la anuencia, primero con la izquierda y con la anuencia de la falsa oposición a las izquierdas del continente. La ley de cupos, ¿para qué sirve la ley de cupos? Si yo voto a quien se me da la gana, se postula, ¿qué le impide a una mujer ser presidente? ¿Por qué llegó Cristina Kirchner a ser presidente? ¿Porque nos equivocamos los argentinos? No porque es mujer. Nos equivocamos, es una forma de decir. Yo no la voto ni borracho, nunca la voté, pero digamos, es una forma de decir. Por esa razón, ¿por qué llegó Bachelet en Chile? ¿Por qué llegó la guerrillera Dilma Rousseff en Brasil? ¿Por qué? Y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque la fue votada. ¿Por qué había más diputados y senadores en el Parlamento antes de estas leyes? Porque eran votados. ¿Votados por quién? Y sobre todo por las mujeres, que son el 55% del padrón. O sea que la elección de que haya una mayoría de varones también la hicieron las mujeres. Sin embargo, el político que es un sirviente del pueblo, le dice al pueblo, ustedes son unos idiotas, no saben votar. Algo de razón debe tener, porque si no, no lo hubiesen votado a este sujeto. Dice, yo te voy a enseñar a votar y yo te voy a dar una grilla, un organigrama, masculino o femenino, vos tenés que votar tantas mujeres como varones porque vos no sabés votar y así hacemos una equidad. ¿Quién pierde la democracia? Porque se pierde la meritocracia, ya alguien no ocupa ese lugar porque tiene el mérito, sino que lo ocupa por lo que tiene entre las piernas, y además el soberano, que es el votante, no elige, se le restringe su libertad. No vota conforme a su preferencia partidaria, ya tiene que votar conforme un organigrama prefijado. Si yo quiero poner una empresa, entonces se está discutiendo, ahora no se va a discutir, no, si sale la ley, Javier va a decir afuera, la va a vetar. Pero lo que se está discutiendo es, yo tengo una empresa, quiero contratar 40 personas, tienen que ser 20 mujeres y 20 varones. Esto atenta contra la libertad laboral, contra la libertad contractual, contra el mérito. Porque yo voy a tomar a quien a mí se me canta la gana en función de las referencias, de la simpatía que me genere la persona, la confianza que me despierte, el currículum que tenga, etcétera, etcétera, etcétera. No, porque tengo que equilibrar. ¿Y por qué tengo que equilibrar? Porque dice el dogma de género que la mujer gana menos que el hombre. Tráiganme 2 sueldos de un hombre y una mujer en una misma empresa, con un mismo cargo, con una misma antigüedad, a ver si es cierto que una mujer gana menos que el hombre. Y si fuese cierto que la mujer gana menos que el hombre, esto sería una ventaja para el hombre, para la mujer, porque todas las mujeres tendrían trabajo. A los hombres les costaría mucho conseguir trabajo. Yo voy a buscar trabajo y adelante de mi fila tengo una mujer. Van a tomar a una mujer porque les sale más barato a la empresa. Tengo una conferencia solamente preparada sobre esto, pero es un razonamiento hiper sencillo. Todo lo que deviene de la ideología de género es falso. Y acá nos metemos con esta gente que es la otra cara de la ideología de género. Me tengo que apurar porque me corre el cronómetro.
que, fíjense, es todo festivo, multicolor, muy agradable, muy simpático. Gay significa alegre en inglés, o sea, bailamos entre todos a los Village People, a Glary Gaynor, todos nos abrazamos con la música de Michael Jackson, de Erasure, y todos hacemos un espectáculo público notable, de alegría. Muy bien, no es tan alegre la cosa. Pero en Argentina, la Constitución exige 2 requisitos para ser funcionario público: idoneidad y mayoría de edad. Ahora también tenés que ser, si sos travesti, también puedes ingresar sin mayores inconvenientes. Y tenemos la ley de cambio de sexo. Otra mentira, no se puede cambiar el sexo. No se puede cambiar el sexo. Lo que se puede hacer es amputarse los genitales. Pero eso no es un cambio de sexo. Lo que puede hacer una persona es hacerse un cambio, una cirugía estética. Amputarse un órgano sano de su cuerpo y más o menos que el cirujano, si tiene habilidad, le arme una vagina artificial en el plano de lo aparente. No es que sea una vagina de verdad. Nada más. Con tremendos dolores y, por supuesto, con las nuevas tecnologías se pueden inyectar bloqueadores de testosterona y estrógeno para tener una forma feminoide más avanzada que te aflauta la voz, te quita la barba, te da una apariencia. Muy bien, eso es una guerra contra la naturaleza destinada a perderse siempre. Porque si estás un mes sin ponerte todas esas porquerías que te invaden el cuerpo, empezaste a tener forma coincidente con tu verdadera naturaleza. Ahora, ¿cuál es el tema? ¿Qué tiene que hacer el Estado con un sujeto que autopercibe ser aquello que no es? Que haga lo que quiera. El Estado no puede prohibir un disfraz, pero que el Estado institucionalice, le dé el rango a una persona, no en función de lo que es, sino de lo que cree ser, y además con un agravante, nos obliga a todos nosotros a tratar a esa persona no conforme a su realidad natural, sino conforme a lo que ella dice que es, lo que esa persona dice que es. Y como sé que este es un ambiente donde prevalece el ámbito religioso, y como para los que tenemos fe mentir es un pecado, estamos obligados a mentir. Estamos obligados a participar del autoengaño de esa persona, porque si lo tratamos con la verdad objetiva, pues tenemos problemas con la justicia por incurrir en crimen de odio, homofobia le llaman, que tampoco existe. ¿Qué es el crimen de odio? Es toda manifestación gestual, verbal o escrita en desacuerdo con la ideología de género. Eso es el crimen de odio. Ellos deciden qué es odio y qué no. Bueno, también en el año 2010 el matrimonio igualitario lo impusimos nosotros con nuestra frondosa creatividad. El matrimonio no puede ser otra cosa que la unión entre un hombre y una mujer, por eso se llama matrimonio, porque viene de maternidad, viene de matriz. La matriz es el útero materno, el matrimonio es una institución creada jurídicamente al margen de lo religioso, de que es un sacramento, por lo menos para los católicos, al margen de lo religioso, creada para cuidar y custodiar la maternidad y al niño. Porque el niño no puede nacer a la deriva. Si el padre se va, no, obligaciones alimenticias, tiene que verlo, tiene que tener esto, lo otro y aquello. Y además el matrimonio está preparado para que haya una cobertura jurídica dentro de lo cual haya obligaciones afectivas y alimenticias entre los padres y obligaciones de los padres hacia los hijos, inclusive el derecho hereditario es un derivado del matrimonio. ¿Y por qué? Mi querido amigo Santiago Giraldo, que está acá presente, que es una promesa colombiana. Somos amigos. Entonces vamos mañana a una dependencia pública acá en Bogotá y decimos, queremos que venga un funcionario y le abre un acta para que constate que él y yo somos amigos. ¿Y a mí qué me importa? ¿Y saben por qué no le importa? Porque es un vínculo de carácter privado. No, pero nosotros vivimos juntos porque él me ayuda trabajamos juntos. Bueno, si ustedes quieren economizar y vivir juntos, a mí no es un tema de privado. Pero además dormimos juntos. Estamos hablando en broma, ¿no? Sí. Es un vínculo de carácter privado. El matrimonio de verdad, el único posible, es un vínculo de carácter público porque de ahí surge la prole, los futuros colombianos. Entonces es de interés estatal, de orden público, custodiar ese vínculo. Ahora van a decir, bueno, pero entonces si no le damos el rango matrimonial, los estamos discriminando y es un Estado homofóbico. Miren, hay una discriminación. Primero que la discriminación en sí no encierra nada negativo, todos discriminamos. Discriminar es elegir. Ustedes han tenido la gentileza y la generosidad de discriminar otra actividad para venir acá.
Podrían estar en su casa, practicando deporte, mirando televisión, cualquier otra cosa. Discriminar es elegir. Primer punto, nos han hecho creer que discriminar es algo negativo. A ver, si una persona no puede discriminar, es un imbécil. Hasta mi gatita discrimina bien, porque yo cuando le pongo un alimento balanceado lo come. Cuando le pongo atún al agua, se abalanza y tira al diablo el alimento balanceado. Hasta un animalito doméstico, hiper sencillo, discrimina. Todos discriminamos todo el tiempo. El que no discrimina es una planta a lo mejor, y hasta por ahí nomás, porque se va sola hacia donde hay luz. Muy bien. No, pero el Estado no puede discriminar, porque el Estado... Entonces, si yo soy ciego y le pido al Estado que me otorgue el carnet de conducir, ¿el Estado me tiene que otorgar el carnet de conducir para no discriminarme? No me puede otorgar el carnet. ¿Por qué no me puede otorgar el carnet? Porque no me puede otorgar el carnet de conducir, porque no puede conducir, papá. Y a dos personas del mismo sexo, si se quieren ir a vivir juntos, si quieren llevar un proyecto de vida juntos, si se quieren ir al Caribe juntos, si quieren comprar una casa juntos, que lo hagan ya, si no tienen ningún impedimento. Pero eso no es un matrimonio. ¿Por qué? Porque entre dos personas del mismo sexo no puede haber maternidad, punto. Ah, bueno, pero entonces no pueden adoptar. Y no, porque la adopción no deberían poder están pudiendo, pero la adopción no, es un derecho del niño, no es un derecho del adoptante. Es un derecho prioritario del niño. ¿Derecho a qué tiene el niño? A que le sea devuelto aquello que le han quitado. ¿Y qué le han quitado? A la mamá y al papá. Pero además, no importa, estos son prejuicios tuyos, lo importante es el amor. Lo importante es el amor, te dicen. Muy bien, muy bien. Sí importa, porque un niño criado en una pareja normal, puede ser homosexual, sí, claro. Y hay que tratarlo con mucho amor, con mucho cariño y tratar de que sea lo menos infeliz posible. Porque es mentira que tener un desorden sexual genera felicidad. Las personas que tienen ese problema son muy infelices. El 1,6%, 2%, 3%, según la fuente que citemos, de las personas criadas en parejas heterosexuales pueden tener una tendencia homosexual. Sí, lo hay. Es así. Pero el 34% de las personas criadas en parejas homoparentales pueden ser homosexuales. ¿Cómo? Pero, ¿y qué importa? ¿Qué importa qué es? Y bueno, parece que sí importa. ¿Saben por qué? Porque según el Ministerio de Salud de Estados Unidos, el 1,6% de las personas son homosexuales. Pero el 80% de las personas que en Estados Unidos tienen VIH son homosexuales, no el 1,6%. El 80% del total, siendo que solamente son el 1,6% poblacional. Así que imagínense en el seno de esa comunidad el problema tremendo. O sea, es raro, no lo van a decir, conforme las estadísticas, que un homosexual no tenga SIDA. O por lo menos debe ser un sector minoritario de la comunidad. El 75% de las enfermedades de transmisión sexual, ¿saben qué comunidad las tiene? La comunidad homosexual. Estoy hablando de gonorrea, sífilis, enfermedades menores, pero también el SIDA, también la hepatitis B, la hepatitis C, enfermedades muy graves. Tienen una tasa de índice de suicidio 14 veces mayor a la de las personas heterosexuales. Se suicidan 14 veces más. Una tasa de depresión de alrededor del 20%. Tienen 7 veces mayor propensión a las drogas, 4 veces mayor propensión al alcohol y en conclusión, según la Universidad de Navarra, tienen un promedio de 25 años menos de vida. Entonces sí importa que sean. Ahora, ¿tiene derecho una persona a ser homosexual? Por supuesto. ¿Qué tiene que hacer el Estado con esa persona? Tolerarla. Que duerma con quien quiera, tolerarla. Pero no promoverla, aplaudirla, instigarla, inducirla, financiarla, institucionalizarla, incluso a los niños. Vamos a ver, yo no fumo, pero cuando el fumador en los paquetes de cigarrillos dice, produce cáncer, ¿no? Por lo menos en la gran mayoría de los países. Es una política pública que trata de desalentar o desaconsejar hábitos que atentan contra la persona que practica malos hábitos. Entonces el Estado trata de desaconsejar. ¿Qué tiene que hacer el Estado con la homosexualidad? Tolerarla y desaconsejarla. Promoverla, incentivarla y financiarla es un acto criminal, porque es incentivar a la persona a incurrir en hábitos que atentan contra la vida y la salud de la persona que practica esos hábitos. Bueno,
¿Cómo puede ser que el 2% de la población le marque la agenda al 98% restante? Bueno, esto es muy profundo, pero vamos a hacer un poco de catarsis, ya que estamos, para que no se aburran porque es tarde y es la tercera conferencia. Me dieron la parte más difícil, tener que mantener despierto al público después de 3 conferencias. No, hicieron bien, porque dejaron lo peor para el final, así el que se quiere ir se va temprano. Hicieron bien, hicieron bien. Déjenme buscar acá, que no es mi fuerte esto, pero ya lo voy a encontrar. ¿Cómo es que el 2%? Entonces, ¿qué hacen? Se multiplican. Esto es el Diario de la Nación, ¿eh? Y esto es una ley, además. No estoy encontrando lo que necesito. Porque tengo el... Denme un segundo. ¿Me dan un segundo? No, esto porque no sé por qué se me cambió el mail que tenía. Pero, de todas maneras... No. Que nos daba esta charla ahí. A ver. No lo voy a poder encontrar. Qué pena. Quería contarles y describirles y subrayarles los 54 tipos de género que hay en la Argentina. Me parece que la emboqué. ¿Vieron que Dios existe? Según la ONU, según los pensadores de la ONU, pero en Argentina somos más modestos, tenemos 54. Inglaterra tiene 65, es el primero, nosotros somos el segundo. O sea, nos roban la Malvinas y después nos ganan el ranking de género también. Entonces nosotros podemos elegir ser. Y esto no es broma, ¿eh? No es broma, es verdad. Femenino, masculino, androginx, andrógino, andrógina, trans. Transmasculino, transfemenino, varón trans, hombre trans, mujer trans, transexual, travesti, transgénero femenina, transgénero masculino, queer, intersex, intersexual, ninguno. Hay una identidad de género que es ninguno. A mí me sorprende mucho, porque digo, este tipo no puede ser argentino, porque hay que tener baja la autoestima para decirse ninguno. ¿Por qué soy ninguno? Neutro. Si este mismo tipo vota por cómo se autopercibe, está 4 horas en el cuarto oscuro. Vamos a ver. Pansexual varón, pansexual mujer, mujer hombre varón. Rama ecuménica. Poliamorox, poliamorosa, poliamoroso, o sea, lo que venga. Mujer heterosexual, varón heterosexual, mujer homosexual, varón homosexual, puto, torta, traba. Puto es homosexual varón, torta es tortillera, o sea, vuelta y vuelta, mujer, lesbiana. Traba es un diminutivo de travesti, que los que le gusta el fútbol le dicen travesaño, en la jerga futbolística. Este es el que más me llamó la atención porque yo mientras leía y releía y siempre que me toca hablar de esto, siempre leo y releo y trato de pensar, ¿no? Porque, y ayúdenme a ver de qué se trata. ¿Qué es una mujer heteroflexible? Mujer heteroflexible. Yo lo primero que me imaginé fue una trapecista.
varón heteroflexible, lesbo flexible, cisexual masculino, cisexual masculina, cisexual femenina, cisexual femenino, cisexual mujer, cisexual varón. ¿Vieron que Dios existe? Ahora, ustedes saben que después de leer esto tantas veces, nunca pude encontrar mi identidad de género. Porque yo siempre me autopercibí como lesbiano. ¿Se acuerdan? A ver, vamos a hacer este ejercicio. Nos me quedan 5 minutos. ¿Cuántos se acuerdan de los que están acá de la masacre de Orlando? Levante la mano. Acá tengo una memoriosa. 3. Supongamos que el 10% de la sala. La verdad que es un público memorioso. El otro día en México, ni una sola persona, esos que están al lado de Estados Unidos, cerca. Bueno, fue un episodio en el cual en una biblioteca, en una discoteca, eso habla bien de mí, de los lugares que frecuento. En una discoteca gay, vamos a ser respetuosos con la comunidad, discoteca gay, entró un energúmeno con un arma de guerra y en un santiamén mató 60 personajes que estaban allí adentro, una cosa tremendamente cruel. Todas las hashtags y las plataformas digitales, todo el mundo con su cara pero pintada de todos los colores, bajo el lema la homofobia mata, y los periodistas del sistema, y los actores solidarizándose, y los deportistas, y los locutores, y la farándula, y los chimenteros, y los todo, la homofobia, tenemos que luchar contra la homofobia. Y de un día para el otro no se habló nunca más del tema, a una semana no se habló nunca más del tema, y de hecho ya nadie se acuerda, salvo un 10% de muy memoriosos que hay en esta prestigiosa sala. ¿Y por qué nadie se acuerda del asunto? Porque era maricón el que entró con el arma. Estaba celoso porque sabía que su parejo estaba ahí adentro. Entonces entró y hizo una masacre. Fue asesinado por un agente de seguridad. Y después se descubrió la ley de... Ahora, si hubiese sido heterosexual, ¿ustedes creen que no se acordarían de la fecha? Todos los años. Y yo me imagino la siguiente escena. Todos los años. Todos los hashtags, todas las marchas con los políticos acompañando, con las fotos de todos y cada uno de los muertos, velando, cuestionando el odio, los discursos de odio y esto y lo otro y aquello. ¿Y por qué no? ¿No tienen la misma dignidad los muertos independientemente de la orientación sexual del asesino? No tienen la misma dignidad, no nos importa. Nos importa si nos sirve explotarlo políticamente o no al hecho. Por eso no nos acordamos. Lo taparon de un día para el otro. Miren, tengo mucho más para decir, pero no tengo tiempo. Pero por eso hizo tanto hincapié en las palabras, porque las palabras estampan su sello en el pensar, decía Giovanni Sartori. Si nos alteran las palabras, nos inventan palabras. Además, la homofobia, les aclaro, no existe. No existe la fobia al homosexual. No hay manual, porque las fobias son desórdenes mentales clasificados milimétricamente y taxativamente en los manuales de psiquiatría. No existe la homofobia. Solamente la han podido colocar a la fuerza en la Real Academia Española en el año 2015. A la fuerza, zapateando las puertas de la Real Academia Española para que la palabra exista. Pero no dice que tiene rigor científico, dice que es aversión a la homosexualidad, que tampoco es un dato, es simplemente una palabra insultante para denostar, desacreditar, cancelar la opinión de todo aquel que se opone a la ideología de género como un agregado. Le atribuyen a esa persona padecer una patología, una fobia. O sea, un tipo se corta los genitales y es un tipo normal. Y uno dice, no, es un varón y uno padece una enfermedad. La revolución verdadera no es la revolución en la calle, es la manera de pensar revolucionaria, decía Morraz. O sea, la revolución verdadera no es lo que quisieron hacer las FARC. Lo que quisieron hacer salió mal. Lo decían en el año 37. ¿Cuál es la revolución? Lo que estamos haciendo ahora. Lo que estamos padeciendo ahora.
es la manera de pensar, es influir en el pensar de la comunidad. Si logramos que esa comunidad piense conforme a la revolución, ganamos la batalla. Por eso estamos dando la batalla, para tratar de desarmar todas las políticas y el discurso que nos es impuesto. Con un agregado para mí es el siguiente. No tenemos que solamente dar la batalla cultural, tenemos que dar también una batalla política partidaria, que es lo que no hemos tenido los argentinos, hasta la aparición de Javier Milei. Entonces, sí, damos batalla, pum, 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 pum. A la hora de votar había que votar entre el horrible y el súper horrible. Entonces la batalla cultural quedaba ahí a mitad de camino. Entonces, la batalla cultural está instalada. En todos lados está dando la batalla cultural, en algunos lados con mayor o menor eficacia, con mejores o menores gladiadores, con mayor o menor éxito. Pero está instalada. Lo que no está instalado es tener un partido que sea coincidente y representativo de esas ideas. En algunos países sí existe, incluso llegan al poder, Giorgia Meloni, Vox en España, o son alternativas de poder. Ahora el caso argentino, lo ha sido, tengo ahora mis muchas dudas, Kast en Chile, Bolsonaro en Brasil, Trump en Estados Unidos. ¿Cómo? Bueno, en parte, sí, pero estamos hablando, sí, antiglobalistas. Pero no solamente antiglobalistas, sino antiprogresistas en este caso. El globalismo promueve el progresismo. Ahora, bueno, esto es, fíjense, si nosotros cuando pensamos con palabras. No pensamos en, ¿qué me dieron? ¿Unos minutos de más? Qué bueno, gracias. Cuando pensamos con palabras, y cuando pensamos como si hablásemos con nosotros mismos. Entonces, si nos alteran las palabras, nos alteran la manera de pensar. Y si nos alteran la manera de pensar, nos cambian la manera de pensar, entonces nos ganan la revolución. A tal punto nos quieren, por eso es tan importante desarmar las palabras inventadas o mal interpretadas. Entonces, a tal punto lo han querido hacer que han inventado el lenguaje inclusivo. Que la Real Academia Española, por suerte, se encargó de desmentir y decir que eso no forma parte del idioma castellano. Por ahora, por ahora. Bueno, en Argentina hasta el 10 de diciembre tenemos este tarado, que fíjense, presidente de la Argentina, el ideal va a ser cuando todas y todos sean todes. Tenemos un estadista de una profundidad filosófica. Yo no sé si es de lo mucho que ha leído Alberto Fernández, que llegó a esta conclusión, o es por una presión familiar. Es el hijo. El hijo de Albertito Fernández. Por eso Alberto Fernández él que es tan inclusivo, nunca se mostró en los 4 años con el hijo. Siempre con su perro. Es un inclusivo bastante vergonzante. De todas maneras, pobre muchacho, el daño lo hizo el padre al país. ¿Qué se puede hacer? Si yo supiera. Bueno, ya lo anticipé. Hay que tener un partido político. Ya va a llegar el momento. Ya va a llegar el momento. Basta de centristas bien pensantes. No, yo soy de centro. Por el centro penetra a la izquierda. Ahí pasó, bueno, claro, ahí pasa en todos lados. Piñera, yo soy de centro. Viene el comunista Boric. Macri, centrista. Vuelve el kirchnerismo al poder. La mafia kirchnerista al poder. Duque, Santos, yo soy centrista. Viene un guerrillero al poder. Por el centro penetra a la izquierda. Entonces, tenemos que ir hacia una nueva derecha. ¿Qué significaría ser una nueva derecha? Significa, decía Calderón Bouchet, decía que, no dejé cagada por hacer. A ver si me habilitan esto. Es que lo vi a Alberto Fernández y me puse nervioso. Antes me ponía nervioso ver al hijo, después me acostumbré. Pero de Alberto Fernández no me pude acostumbrar nunca. Bueno, ahí tenemos. Hay 3 expresiones
¿Qué es la derecha? Calderón Bauget decía, es una cuestión política, actitudinal, de enfrentamiento directo, de un enfrentamiento explícito ante la izquierda, pero de enfrentamiento. ¿Y cuáles son los sectores que se han enfrentado? Yo puedo identificar tres: los conservadores, patriotas y los liberales clásicos. La palabra libertario está muy de moda, pero también dicen que Gloria Álvarez es libertaria. Entonces yo por lo menos no me autopercibo libertario. Por la duda me metan en cualquier antro, ¿no? ¿Qué sé yo? Bah. ¿Qué pasa? ¿Qué es la nueva derecha? Es la conjunción de estos tres sectores. Los partidos políticos de derecha actual, que son los que nombré, son la conjunción de estos tres sectores. ¿Y qué aporta cada sector? El liberalismo, la economía de mercado, la defensa de la propiedad y de la libertad. Estoy totalmente de acuerdo. El conservador va a estar atento a la agresión cultural de los sectores que vienen a corromper nuestra tradición. Y el patriota va a estar muy atento a las injerencias extranjeras para imponernos una agenda, la agenda globalista, la agenda 2030, la agenda de la ONU, la agenda del G20, la agenda de la OEA, la agenda de Naciones Unidas, ya lo nombré, la agenda de entidades filantrópicas, los Ford, los Soros, los Gates, los Rockefeller, Ford, etc. Entonces, esto es lo que hay que armar. Vamos terminando. Miren, antes éramos sujetos pasivos. Yo nací siendo un sujeto pasivo, comunicacionalmente hablando. ¿Qué quiere decir eso? Que uno miraba la televisión y era un sujeto pasivo, consumía lo que le daban. Escuchaba la radio, miraba al profesor, te daba el texto, mirabas el diario. Consumías y si querías contrarrestar había que tener una fuerte convicción o capacidad de discernimiento y en todo caso para retrucar y alimentarte tenías que ocuparte y movilizarte de conseguir material alternativo. Hoy eso ya no existe más. De esto se nutrió el progresismo y nos cerró todas las puertas. Por eso nos pusimos en las redes sociales casi como un último refugio. Entonces decimos, bueno, es el único lugar que nos queda. Le salió el tiro por la culata a la izquierda. Porque hoy las redes sociales tienen mucho más influencia que los medios de comunicación. Mucho más. De hecho, si ustedes miran un programa televisivo político, dicen, ¿cuál fue el hashtag? ¿Qué tuiteó fulano? ¿Qué video grabó el político no sé cuánto? ¿Qué dijo el Papa en un video en Twitter, acá, allá, en esto o en aquello? O sea, los propios medios de comunicación se ocupan de lo que pasa en las redes. Y además, pasamos 5 horas por día en las redes sociales. ¿Qué hacíamos antes? Mirábamos televisión, y ya no somos más sujetos pasivos. Somos interactivos, pues un periodista escribe una estupidez, lo revientan en Twitter o debajo de la nota y tenés un montón de argumentos y aparecen los memes y los videos donde muestran a esa misma persona contradiciéndose o al político cambiando de discurso 30 veces. Ya tenemos formas de ridiculizarlo y interactuamos. Y apretamos 3 botones y buscamos material alternativo y argumentos. ¿Y quiénes son mayormente los que manejan las redes sociales? Las nuevas generaciones, que se han nutrido de un pensamiento no progresista, sino rebelde al progresismo. Y entonces, dentro de 5 o 10 años vamos a tener empresarios, dirigentes, profesionales, etcétera, agentes de la sociedad civil, docentes, lo que fuere, votantes, candidatos, que no van a estar contaminados por esto, sino que van a formar parte de una nueva camada. Por eso soy tremendamente optimista, porque creo que en poco tiempo vamos a cambiar el color del mapa. Esto fue una charla en el 2018. Miren qué joven que fui. Bueno, estos son 10 ítems finales. La revolución no tiene plazos, o sea que no hay que contentarse con un triunfo político, sino que hay que estar al otro día batallando porque ya cayó el muro de Berlín, cayó la Unión Soviética y nos dimos cuenta de que eso no sirvió de mucho. Las batallas culturales son batallas para formar la opinión del público. Hay que asumir como contrarrevolucionarios sin tener
vergüenza, no hay que temer desagradar al ambiente dominante. En un lugar donde escuchamos pavada y creemos que somos minoría hay que alzar la voz. La primera ley de la historia es no mentir y la segunda no temer decir la verdad. Hay que quitar argumentación religiosa, no porque no sea válida en una comunidad religiosa, sino que no nos sirve políticamente. Políticamente hay que usar otros argumentos que total tenemos de sobra. Hay que desacralizar a las autoridades del sistema, esto un poco lo dije. Hay que tener en cuenta que los valores que nosotros defendemos no son, ay, este es de las cavernas, este es antiguo, ¿y qué importa? A ver, acá hay una cuestión, un error grave conceptual. Se cree que el mundo de las ideas tiene la misma lógica que el mundo de la tecnología. Y esto es un error tremendo. Eso es un invento del materialismo progresista. Por ejemplo, si yo digo voy a sortear acá en este público un celular, en realidad el ganador va a tener la posibilidad de elegir 1 sobre 2. La marca es la misma, uno del 2013 y el otro del 2023. ¿El ganador cuál va a elegir? Claro, yo haría lo mismo porque se supone que el nuevo artefacto supera al anterior, ¿no? Pero el mundo de las ideas no es así. El marxismo fue una idea nueva, se cargó 100 millones de muertos. El nacionalsocialismo fue una idea nueva, se cargó otro tanto. Los mandamientos, no robar, no mentir, honrar padre y madre, no matar, no codiciar bienes ajenos, tiene una vigencia plenísima para todos los hombres de bien. ¿Cuándo fueron escritos? ¿Cuándo fueron comunicados por Moisés? Sí, son ideas viejísimas. ¿Y son buenas las ideas no son buenas o malas en función de cuándo fueron concebidas? Son buenas o malas en función de su naturaleza intrínseca. Bueno, el progresismo cree que todo lo nuevo es bueno. Y el que rechaza lo que es nuevo es de las cavernas. Entonces el que rechaza esta porquería es un antiguista, alguien que vive congelado en el pasado. Y Pío II en el año 44, en una alocución al patriciado y a la nobleza romana, decía que la tradición y el progreso no son antónimos, sino que no son antagónicos, sino que se complementan mutuamente. Hablaba del progreso, que no es lo mismo que el progresismo. ¿Qué decía? El progreso es como el agua que vigorosamente transita por un río y la tradición es el cauce del agua, que la contiene, la conduce, la lleva a un destino. Y el río transita. Si el río no tuviese un cauce, sería un naufragio, nos arrasaría con ciudades, naufragaría hacia cualquier lado, no tendría rumbo. Y si el cauce no tuviese el agua, sería algo petrificante. Entonces la tradición y el progreso, el agua y el cauce se necesitan mutuamente. Por eso cuando uno es conservador, no quiere decir que sea un nostálgico y que quiera volver a las cavernas. No tiene nada, eso es una tontería, una etiqueta que nos fue impuesta por nuestros enemigos. Las marchas que hacemos tienen que presionar al poder político, hay que tener conciencia de que somos mayoría y hay que tener conciencia de que no luchamos contra gente que piensa distinta y son simples adversarios, son enemigos. Alguien que quiere implantar el genocidio prenatal, el aborto, o sea, reventar a los niños por nacer, que no tienen ninguna posibilidad de defenderse, ese tipo no es un adversario, ese tipo es un enemigo. Y hay que tratarlos como tal. Y hay que darles batalla como tal, pulverizarlo, reventarlo, aniquilarlo, pisotearlo, dejarlo fuera de combate. En términos filosóficos, políticos, culturales, a ver si me acusan de incitar a la violencia todavía. El pacifista Petro y sus espías que pueden estar en el salón me acusan de incurrir en la violencia. Entonces, finalmente, ya que vengo de la Argentina eufórico, me despido no solamente con una gratitud, sino diciendo ¡viva la libertad, carajo! Por favor, antes de salir, vamos a tomarnos una foto de recuerdo.